En la pequeña y encantadora ciudad costera de Sanlúcar de Barrameda, el viento del Atlántico danzaba por las calles estrechas, llevando consigo el olor a salitre y la promesa de un nuevo día. Afuera, una antigua casa señorial, con su imponente fachada y jardines bien cuidados, sugería una vida de tranquilidad y felicidad. Pero, en su interior, la realidad era un eco vacío y frío de desesperación. Miguel, un hombre cuya alma parecía más cansada que sus propios ojos, caminaba por los pasillos con la cabeza baja. El silencio de la casa era pesado, roto solo por el tic-tac implacable del reloj, que se acercaba a las 3:15 de la madrugada, la hora exacta en la que el dolor se manifestaba con más fuerza. Era el momento en que sus hijos, los gemelos Santiago y Mateo, de apenas 5 años, despertaban en un pánico absoluto, como si hubieran visto fantasmas, víctimas de una oscuridad que la luz de la razón no podía disipar. Miguel era un padre solo, un faro de amor y esperanza en medio de una tormenta. Había sido forzado a asumir ese papel tras la trágica pérdida de su esposa, que dejó un vacío profundo en su vida y en la de sus hijos. Su rutina era un malabarismo constante entre el trabajo y la paternidad, una batalla diaria contra el cansancio y la tristeza. Y aunque la pena lo consumía, cada mañana se levantaba con un único propósito: ser la roca de sus hijos. Aquella noche, en la penumbra de su habitación, luchaba contra el insomnio. Sus pensamientos lo llevaban una y otra vez al pasado, a la tragedia que lo perseguía. Sentía, casi como un susurro, la presencia de su esposa, como si ella lo guiara, recordándole que el amor que compartieron era la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La nostalgia era una cuchilla afilada que lo hería en cada recuerdo, pero también la única que lo mantenía en pie. El reloj marcó las 3:15. El corazón de Miguel se aceleró, como un eco del mismo terror que golpeaba a sus hijos. Se levantó y caminó hasta la habitación de los gemelos. Los encontró sentados en la cama, con los ojos muy abiertos, el terror dibujado en sus rostros. Estaban atrapados en una pesadilla interminable, una oscuridad que les robaba la paz del sueño y la alegría de la infancia. Y Miguel sabía, con una certeza dolorosa, que ese miedo era el reflejo de su propia herida. Las mañanas ofrecían un respiro breve, un paréntesis del terror nocturno. Miguel los llevaba a la escuela y los observaba jugar, reír, mezclarse con otros niños. Por unos minutos, parecía que todo quedaba atrás. Pero las preguntas siempre volvían. «Papá, ¿por qué no podemos dormir?», preguntaba Santiago, el más introspectivo. «¿Por qué solo nosotros tenemos pesadillas?», decía Mateo, más extrovertido. Cada pregunta era como una espina clavándose en el corazón de Miguel. Ningún psicólogo, terapeuta o médico había podido descifrar el misterio. El diagnóstico siempre era el mismo: estrés postraumático. Pero en el fondo, Miguel intuía que la raíz del problema iba más allá de lo que la ciencia podía explicar. Con el paso de los días, los gemelos comenzaron a aislarse. Santiago buscaba refugio en libros y dibujos, creando mundos donde héroes valientes derrotaban monstruos nocturnos. Mateo, en cambio, reaccionaba con ira, rompiendo sus juguetes como si luchara contra un enemigo invisible. Miguel los veía desmoronarse y se sentía impotente. El terror de las 3:15 no era solo un mal sueño, era una herida abierta que compartían los tres. En su desesperación, Miguel decidió abrir un viejo diario de su esposa que había evitado por meses. Entre recuerdos y pensamientos, encontró una historia sobre una antigua leyenda de Sanlúcar. El faro de la ciudad tenía el poder de iluminar las almas más oscuras y guiar a quienes se habían perdido. Una noche, durante una crisis, leyó la leyenda a los niños sin esperar nada, solo intentando calmarlos. Pero para su sorpresa, los ojos de los gemelos se iluminaron. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo dio paso a la curiosidad. Querían saber más del faro, de la leyenda, y Miguel comprendió que esa podía ser su última esperanza. Tenía que llevarlos allí. Cuando llegaron, el espectáculo era sobrecogedor. El sol se ocultaba tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y la brisa marina acariciaba sus rostros. El faro, erguido y majestuoso, parecía un guardián silencioso. Miguel les contó que su madre había sido como ese faro, una luz que los guiaba incluso después de haberse ido. Y allí, con el sonido de las olas de fondo, comenzó la sanación. Los niños sonrieron. La oscuridad que los acechaba empezó a disiparse,
reemplazada por una paz desconocida. El faro no solo les había mostrado el camino, también les había recordado que el amor de su madre era la luz que necesitaban para seguir adelante. Esa noche marcó un antes y un después. Ya en casa, dormían sin miedo. A las 3:15, en lugar de pánico, soñaban con la luz del faro y la voz de su madre. La vida de Miguel también cambió. Dejó de ser un náufrago en su propio dolor para convertirse en un faro para sus hijos. Aprendió que amar no es evitar la tristeza, sino enseñar a transformarla en fuerza, a cambiar el miedo por valor y la oscuridad por luz. Y así, juntos, reconstruyeron su hogar, llenándolo de risas y amor, honrando la memoria de ella y viviendo una vida plena bajo la luz de su faro. Megafonía, si esta historia ha tocado tu corazón, ayúdanos a seguir compartiendo relatos que inspiran y emocionan. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia y comparte este vídeo con alguien que necesite un rayo de esperanza. Corazón Amarillo. Tu apoyo nos permite seguir iluminando vidas, una historia a la vez.